Hola, amantes de las historias y soñadores, bienvenidos de nuevo a nuestro canal de audiolibros, donde la magia de la literatura cobra vida. Si te apasionan los cuentos que nos transportan a otros mundos y te encanta la sabiduría oculta en cada relato, estás en el lugar correcto. En este episodio, el segundo de nuestra serie de los hermanos Grimm, nos adentraremos en un reino muy especial, el de los objetos mágicos. Prepárate para conocer artefactos extraordinarios como el huso, la lanzadera y la aguja de la historia del mismo nombre, la enigmática capacidad de las 3 hojas de la serpiente, la astucia detrás de los 3 pelos de oro del diablo y, por supuesto, el inolvidable misterio de Rumpelstiltskin. Descubriremos cómo estos objetos moldean el destino de los personajes y revelan valiosas lecciones. Pero antes de sumergirte en esta aventura, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ni un solo capítulo de estos cuentos clásicos que tanto amamos. Ahora sí, relájate y déjate llevar por la magia de los Grimm. El huso, la lanzadera y la aguja. Quedóse huérfana una joven a poco de nacer, y su madrina, que vivía sola en una cabaña al extremo de la aldea, sin más recursos que su lanzadera, su aguja y su huso, se la llevó consigo. La enseñó a trabajar y la educó en la santa piedad y temor de Dios. Cuando llegó la niña a los 15 años, cayó enferma su madrina, y llamándola cerca de su lecho, le dijo: «Querida hija, conozco que voy a morir. Te dejo mi cabaña, que te protegerá del viento y la lluvia, y te lego también mi huso, mi lanzadera y aguja, que te servirán para ganar el pan». Poniéndole después la mano en la cabeza, la bendijo, añadiendo: «Conserva a Dios en tu corazón, y llegarás a ser feliz». Cerráronse enseguida sus ojos, y la pobre niña acompañó su ataúd llorando, y le hizo los últimos honores. Desde entonces vivió sola, trabajando con la mayor actividad, ocupándose en hilar, tejer y coser, y la bendición de la buena anciana la protegía en todo aquello en que ponía mano. Se podía decir que su provisión de hilo era inagotable, y apenas había tejido una pieza de tela o cosido una camisa, se la presentaba enseguida un comprador que la pagaba con generosidad. De modo que no solo no se hallaba en la miseria, sino que podía también socorrer a los pobres. Por el mismo tiempo, el hijo del rey se puso a recorrer el país para buscar mujer con quien casarse. No podía elegir una pobre, pero tampoco quería una rica, por lo cual decía que se casaría con la que fuese a la vez la más pobre y la más rica. Al llegar a la aldea donde vivía nuestra joven, preguntó, según su costumbre, dónde vivían la más pobre y la más rica del lugar. Se le designó enseguida la segunda. En cuanto a la primera, se le dijo que debía ser la joven que habitaba en una cabaña aislada al extremo de la aldea. Cuando pasó el príncipe, la rica, vestida con su mejor traje, se hallaba delante de la puerta. Se levantó y salió a su encuentro, haciéndole una profunda cortesía. Pero él la miró sin decirle una palabra y continuó su camino. Llegó a la cabaña de la pobre, que no había salido a la puerta y estaba encerrada en su cuarto. Detuvo su caballo y miró por la ventana al interior de una habitación que iluminaba un rayo de sol. La joven estaba sentada delante de su rueda e hilaba con el mayor ardor. No dejó de mirar furtivamente al príncipe, pero se puso muy encarnada y continuó hilando, bajando los ojos. Aunque no me atreveré a asegurar que su hilo fuera tan igual como lo era antes. Prosiguió hilando hasta que partió el príncipe. En cuanto no lo vio ya, se levantó a abrir la ventana, diciendo: «¡Qué calor hace aquí!», y le siguió con la vista mientras pudo distinguir la pluma blanca de su sombrero. Volvió a sentarse, por último, y continuó hilando. Pero no se le iba de la memoria un refrán que había oído repetir con frecuencia a su madrina, el cual se puso a cantar, diciendo:
«Corre, Uso, corre, a todo correr. Mira que es mi esposo y debe volver». Mas he aquí que el Uso se escapó de repente de sus manos y salió fuera del cuarto. La joven se le quedó mirando, no sin asombro, y le vio correr a través de los campos, dejando detrás de sí un hilo de oro. Al poco tiempo estaba ya muy lejos y no podía distinguirle. No teniendo Uso, cogió la lanzadera y se puso a tejer. El Uso continuó corriendo, y cuando se le acabó el hilo, ya se había reunido al príncipe. «¿Qué es esto?», exclamó. «Este Uso quiere llevarme a alguna parte». Y volvió su caballo, siguiendo al galope el hilo de oro. La joven continuaba trabajando y cantando. «Corre, lanzadera, corre tras de él, tráeme a mi esposo, pronto tráemele». Enseguida se escapó de sus manos la lanzadera, dirigiéndose a la puerta, pero al salir del umbral comenzó a tejer. Comenzó a tejer el tapiz más hermoso que nunca se ha visto. Por ambos lados le adornaban guirnaldas de rosas y de lirios, y en el centro se veían pámpanos verdes sobre un fondo de oro. Entre el follaje se distinguían liebres y conejos, y pasaban la cabeza, a través de las ramas, ciervos y corzos. En otras partes tenía pájaros de 1000 colores, a los que no faltaba más que cantar. La lanzadera continuaba corriendo, y la obra adelantaba a las 1000 maravillas. «Corre, aguja, corre, a todo correr, prepáralo todo, que ya va a volver». La aguja, escapándose de sus dedos, echó a correr por el cuarto con la rapidez del relámpago, pareciendo que tenía a sus órdenes espíritus invisibles, pues la mesa y los bancos se cubrían con tapetes verdes, las sillas se vestían de terciopelo y las paredes de una colgadura de seda. Apenas había dado la aguja su última puntada, cuando la joven vio pasar por delante de la ventana la pluma blanca del sombrero del príncipe, a quien había traído el hilo de oro. Entró en la cabaña pasando por encima del tapiz y en el cuarto donde vio a la joven, vestida como antes, con su pobre traje, pero hilando, sin embargo, en medio de este lujo improvisado, como una rosa en una zarza. «Tú eres la más pobre y la más rica», exclamó. «Ven, tú serás mi esposa». Presentóle ella la mano sin contestarle. Él se la besó, y haciéndola subir en su caballo, la llevó a la corte, donde se celebraron sus bodas con grande alegría. El Uso, la lanzadera y la aguja se conservaron con el mayor cuidado en el tesoro real. El pájaro de oro. En tiempos remotos vivía un rey cuyo palacio estaba rodeado de un hermoso parque, donde crecía un árbol que daba manzanas de oro. A medida que maduraban, las contaban, pero una mañana faltó una. Dióse parte del suceso al rey, y él ordenó que todas las noches se montase guardia al pie del árbol. Tenía el rey 3 hijos, y al oscurecer envió al mayor de centinela al jardín. A la medianoche, el príncipe no pudo resistir el sueño, y a la mañana siguiente faltaba otra manzana. A la otra noche hubo de velar el hijo segundo, pero el resultado fue el mismo. Al dar las 12 se quedó dormido, y por la mañana faltaba una manzana más. Llegó el turno de guardia al hijo tercero. Este estaba dispuesto a ir, pero el rey no confiaba mucho en él, y pensaba que no tendría más éxito que sus hermanos. De todos modos, al fin se avino a que se encargara de la guardia. Instalóse el jovenzuelo bajo el árbol, con los ojos bien abiertos y decidido a que no lo venciese el sueño. Al dar las 12 oyó un rumor en el aire, y al resplandor de la luna, vio acercarse volando un pájaro cuyo plumaje brillaba como un ascua de oro. El ave se posó en el árbol, y tan pronto como cogió una manzana, el joven príncipe le disparó una flecha. El pájaro pudo aún escapar, pero la saeta lo había rozado, y cayó al suelo una pluma de oro. Recogióla el mozo, y a la mañana la entregó al rey, contándole lo ocurrido durante la noche. Convocó el rey su consejo, y los cortesanos declararon unánimemente que una pluma como aquella valía tanto como todo el reino. «Si tan preciosa es esta pluma», dijo el rey, «no me basta con ella. Quiero tener el pájaro entero,
El hijo mayor se puso en camino. Se tenía por listo y no dudaba que encontraría el pájaro de oro. Había andado un cierto trecho, cuando vio en la linde de un bosque una zorra, y descolgándose la escopeta, dispúsose a disparar contra ella. Pero la zorra lo detuvo, exclamando: «No me mates, y en cambio te daré un buen consejo. Sé que vas en busca del pájaro de oro, y que esta noche llegarás a un pueblo donde hay 2 posadas frente a frente. Una de ellas está profusamente iluminada, y en su interior hay gran jolgorio, pero guárdate de entrar en ella. Ve a la otra, aunque sea poco atrayente su aspecto». «¿Cómo puede darme un consejo este necio animal?», pensó el príncipe, oprimiendo el gatillo, pero erró la puntería, y la zorra se adentró rápidamente en el bosque con el rabo tieso. Siguió el joven su camino, y al anochecer llegó al pueblo de las 2 posadas, en una de las cuales todo era canto y baile, mientras la otra ofrecía un aspecto mísero y triste. «Tonto sería», díjose, «si me hospedase en ese tabernucho destartalado en vez de hacerlo en esta hermosa fonda». Así, entró en la posada alegre, y en ella se entregó al jolgorio, olvidándose del pájaro, de su padre y de todas las buenas enseñanzas que había recibido. Transcurrido un tiempo sin que regresara el hijo mayor, púsose el segundo en camino, en busca del pájaro de oro. Como su hermano, también él topó con la zorra, la cual diole el mismo consejo, sin que tampoco él lo atendiera. Llegó a las 2 posadas, y su hermano, que estaba asomado a la ventana de la alegre, lo llamó e invitó a entrar. No supo resistir el mozo, y, pasando al interior, entregóse a los placeres y diversiones. Al cabo de mucho tiempo, el hijo menor del rey quiso salir, a su vez, a probar suerte, pero el padre se resistía. «Es inútil», dijo. «Este encontrará el pájaro de oro menos aún que sus hermanos, y si le ocurre una desgracia, no sabrá salir de apuros. Es el menos despabilado de los 3. No obstante, como el joven no lo dejaba en paz, dio al fin su consentimiento. A la orilla del bosque encontróse también con la zorra, la cual le pidió que le perdonase la vida, y le dio su buen consejo. El joven, que era de buen corazón, dijo: «Nada temas, zorrita, no te haré ningún daño». «No lo lamentarás», respondióle la zorra, «y para que puedas avanzar más rápidamente, súbete en mi rabo». No bien se hubo montado en él, echó la zorra a correr a campo traviesa, con tal rapidez que los cabellos silbaban al viento. Al llegar al pueblo, desmontó el muchacho, y siguiendo el buen consejo de la zorra, hospedóse, sin titubeos, en la posada humilde, donde pasó una noche tranquila. A la mañana siguiente, en cuanto salió al campo, esperábalo ya la zorra, que le dijo: «Ahora te diré lo que debes hacer. Sigue siempre en línea recta. Al fin llegarás a un palacio, delante del cual habrá un gran número de soldados tumbados. Pero no te preocupes, pues estarán durmiendo y roncando. Pasa por en medio de ellos, entra en el palacio y recorre todos los aposentos, hasta que llegues a uno más pequeño, en el que hay un pájaro de oro encerrado en una jaula de madera. Al lado verás otra jaula de oro, bellísima pero vacía, pues solo está como adorno. Guárdate muy mucho de cambiar el pájaro de la jaula ordinaria a la lujosa, pues lo pasarías mal». Pronunciadas estas palabras, la zorra volvió a extender la cola, y el príncipe montó en ella. Y otra vez empezó la carrera a campo traviesa, mientras los cabellos silbaban al viento. Al bajar frente al palacio, lo encontró todo tal y como le predijera la zorra. Entró el príncipe en el aposento donde se hallaba el pájaro de oro en su jaula de madera, al lado de la cual había otra dorada, y en el suelo vio las 3 manzanas de su jardín. Pensó el joven que era lástima que un ave tan bella hubiese de alojarse en una jaula tan fea, por lo que, abriendo la puerta, cogió el animal y lo pasó a la otra. En aquel mismo momento, el pájaro dejó oír un agudo grito. Despertáronse los soldados y, prendiendo al muchacho,
lo encerraron en un calabozo. A la mañana siguiente lo llevaron ante un tribunal y, como confesó su intento, fue condenado a muerte. El rey, empero, le ofreció perdonarle la vida a condición de que le trajese el caballo de oro, que era más veloz que el viento. Si lo hacía, le daría además en premio el pájaro de oro. Púsose el príncipe en camino, suspirando tristemente, pues ¿dónde iba a encontrar el caballo de oro? De pronto vio parada en el camino a su antigua amiga, la zorra. «¿Ves?», le dijo. «Esto te ha ocurrido por no hacerme caso. Pero no te desanimes, yo me preocupo de ti y te diré cómo puedes llegar al caballo de oro. Marcha siempre de frente y llegarás a un palacio en cuyas cuadras está el animal. Delante de las cuadras estarán tendidos los caballerizos, durmiendo y roncando, y podrás sacar tranquilamente el caballo. Pero una cosa debo advertirte, ponle la silla mala de madera y cuero, y no la de oro que verás colgada a su lado. De otro modo, lo pasarás mal». Y estirando la zorra el rabo, montó el príncipe en él, y emprendieron la carrera a campo traviesa, con tanta velocidad que los cabellos silbaban al viento. Todo ocurrió como la zorra había predicho. El muchacho llegó al establo donde se encontraba el caballo de oro. Pero al ir a ponerle la silla mala, pensó, «Es una vergüenza para un caballo tan hermoso el no ponerle la silla que le corresponde». Mas apenas la de oro hubo tocado al animal, éste empezó a relinchar ruidosamente. Despertaron los mozos de cuadra, prendieron al joven príncipe y lo metieron en el calabozo. A la mañana siguiente, un tribunal le condenó a muerte, pero el rey le prometió la vida y el caballo de oro si era capaz de traerle la bellísima princesa del castillo de oro. Se puso en ruta el joven muy acongojado y por fortuna suya, no tardó en salirle al paso la fiel zorra. «Debería abandonarte a tu desgracia», le dijo el animal, «pero me das lástima y te ayudaré una vez más. Este camino lleva directamente al castillo de oro. Llegarás a él al atardecer y por la noche, cuando todo esté tranquilo y silencioso, la hermosa princesa se dirigirá a la casa de los baños. Cuando entre, te lanzas sobre ella y le das un beso. Ella te seguirá y podrás llevártela, pero guárdate de permitirle que se despida de sus padres, pues de otro modo lo pasarás mal». Estiró la zorra el rabo, montóse el hijo del rey y otra vez a todo correr a campo traviesa, mientras los cabellos silbaban al viento. Al llegar al castillo de oro, todo ocurrió como predijera la zorra. Esperó el príncipe hasta medianoche, y cuando todo el mundo dormía, y la bella princesa se dirigió a los baños, avanzando él de improviso, le dio un beso. Díjole ella que se marcharía muy a gusto con él, pero le suplicó con lágrimas que le permitiese antes despedirse de sus padres. Al principio, el príncipe resistió a sus ruegos, pero al ver que la muchacha seguía llorando y se arrodillaba a sus pies, acabó por ceder. Apenas hubo tocado la princesa el lecho de su padre, despertóse éste y todas las gentes del castillo. Prendieron al doncel y lo encarcelaron. A la mañana siguiente le dijo el rey: «Te has jugado la vida y la has perdido. Sin embargo, te haré gracia de ella. Si arrasas la montaña que se levanta delante de mis ventanas y me quita la vista. Y esto debes realizarlo en el espacio de 8 días. Si lo logras, recibirás en premio la mano de mi hija». El príncipe se puso a manejar el pico y la pala sin descanso, pero cuando, transcurridos 7 días, vio lo poco que había conseguido y que todo su esfuerzo ni siquiera se notaba, cayó en un gran abatimiento, con toda la esperanza perdida. Pero al anochecer del día 7º, se presentó la zorra y le dijo: «No mereces que me preocupe de ti, pero vete a dormir. Yo haré el trabajo en tu lugar». A la mañana, al despertar el mozo y asomarse a la ventana, la montaña había desaparecido. Corrió rebosante de gozo a presencia del rey y le dio cuenta de que su condición quedaba satisfecha, por lo que el monarca, quieras que no,
hubo de cumplir su palabra y entregarle a su hija. Marcháronse los dos, y al poco rato se les acercó la zorra. «Tienes lo mejor, es cierto, pero a la doncella del castillo de oro le pertenece también el caballo de oro». «¿Y cómo podré ganármelo?», preguntó el joven. «Voy a decírtelo. Ante todo, lleva a la hermosa doncella al rey que te envió al castillo de oro. Se pondrá loco de alegría y te dará gustoso el caballo de oro. Tú lo montas sin dilación y alargas la mano a cada uno para estrechársela en despedida, dejando para último lugar a la princesa. Entonces, la subes de un tirón a la grupa y te lanzas al galope. Nadie podrá alcanzarte, pues el caballo es más veloz que el viento». Todo sucedió así puntual y felizmente, y el príncipe se alejó con la bella princesa, montados ambos en el caballo de oro. La zorra no se quedó rezagada y dijo al doncel: «Ahora voy a ayudarte a conquistar el pájaro de oro. Cuando te encuentres en las cercanías del palacio donde mora el ave, haz que la princesa se apee. Yo la guardaré. Tú te presentas en el patio del palacio con el caballo de oro. Al verlo, habrá gran alegría, y te entregarán el pájaro. Cuando tengas la jaula en la mano, galoparás hacia donde estamos nosotras para recoger a la princesa». Conseguido también esto, y disponiéndose el príncipe a regresar a casa con sus tesoros, díjole la zorra: «Ahora debes recompensar mis servicios». «¿Qué recompensa deseas?», preguntó el joven. «Cuando lleguemos al bosque, mátame de un tiro y córtame la cabeza y las patas». «Bonita prueba de gratitud sería esta», exclamó el mozo. «Esto no puedo hacerlo». A lo que replicó la zorra: «Si te niegas, no tengo más remedio que dejarte, pero antes voy a darte aún otro buen consejo. Guárdate de dos cosas, de comprar carne de orca y de sentarte al borde de un pozo». Y, dichas estas palabras, se adentró en el bosque. Pensó el muchacho: «Qué raro es este animal, y vaya ocurrencias las suyas. ¿Quién comprará carne de orca? Y en cuanto al capricho de sentarme al borde de un pozo, jamás me ha pasado por las mientes». Continuó su camino con la bella princesa, y hubo de pasar por el pueblo donde se habían quedado sus hermanos. Notó en él gran revuelo y alboroto, y al preguntar la causa, contestáronle que iban a ahorcar a dos individuos. Al acercarse, vio que eran sus hermanos, los cuales habían cometido toda clase de tropelías y derrochado su hacienda. Preguntó él si no podría rescatarlos. «Si queréis pagar por ellos», replicáronle. «Mas, ¿por qué emplear vuestro dinero en libertar a dos criminales?». Pero él, sin atender a razones, los rescató, y todos juntos tomaron el camino de su casa. Al llegar al bosque donde por primera vez se encontraran con la zorra, como quiera que en él era la temperatura fresca y agradable, y fuera caía un sol achicharrante, dijeron los hermanos: «Vamos a descansar un poco junto al pozo, comeremos un bocado y beberemos un trago». Avínose el menor y, olvidándose, con la animación de la charla, de la recomendación de la zorra, sentóse al borde del pozo sin pensar nada malo. Pero los dos hermanos le dieron un empujón y lo echaron al fondo. Seguidamente se pusieron en camino, llevándose a la princesa, el caballo y el pájaro. Al llegar a casa, dijeron al rey, su padre: «No solamente traemos el pájaro de oro, sino también el caballo de oro y la princesa del castillo de oro». Hubo grandes fiestas y regocijos, y todo el mundo estaba muy contento, aparte el caballo, que se negaba a comer, el pájaro, que no quería cantar, y la princesa, que permanecía retraída y llorosa. El hermano menor no había muerto, sin embargo. Afortunadamente el pozo estaba seco, y él fue a caer sobre un lecho de musgo, sin sufrir daño alguno, solo que no podía salir de su prisión. Tampoco en aquel apuro lo abandonó su fiel zorra, la cual, acudiendo a toda prisa, le riñó por no haber seguido sus consejos. «A pesar de todo, no puedo abandonarte a tu suerte», dijo.
te sacaré otra vez de este apuro. Indicóle que se cogiese a su rabo, agarrándose fuertemente, y luego tiró hacia arriba. «Todavía no estás fuera de peligro», le dijo, «pues tus hermanos no están seguros de tu muerte y han apostado guardianes en el bosque con orden de matarte si te dejas ver». El joven trocó sus vestidos por los de un pobre viejo que encontró en el camino, y de esta manera pudo llegar al palacio del rey, su padre. Nadie lo reconoció, pero el pájaro se puso a cantar y el caballo a comer, mientras se secaban las lágrimas de los ojos de la princesa. Admirado, preguntó el rey, «¿Qué significa esto?». Y respondió la doncella, «No lo sé, pero me sentía muy triste y ahora estoy alegre. Me parece como si hubiese llegado mi legítimo esposo». Y le contó todo lo que le había sucedido, a pesar de las amenazas de muerte que le habían hecho los dos hermanos, si los descubría. El rey convocó a todos los que se hallaban en el palacio, y así compareció también su hijo menor, vestido de harapos como un pordiosero, pero la princesa lo reconoció enseguida y se le arrojó al cuello. Los perversos hermanos fueron detenidos y ajusticiados, y él se casó con la princesa y fue el heredero del rey. Pero, ¿y qué fue de la zorra? Lo vais a saber. Algún tiempo después, el príncipe volvió al bosque y se encontró con la zorra, la cual le dijo, «Tienes ya todo cuanto pudiste ambicionar. En cambio, mi desgracia no tiene fin, a pesar de que está en tus manos el salvarme». Y nuevamente le suplicó que la matase de un tiro y le cortase la cabeza y las patas. Hízolo así el príncipe, y en el mismo instante se transformó la zorra en un hombre, que no era otro sino el hermano de la bella princesa, el cual, de este modo, quedó libre del hechizo que sobre él pesaba. Y ya nada faltó a la felicidad de todos mientras vivieron. Érase una vez un rey que tenía 3 hijos, de los cuales 2 eran listos y bien dispuestos, mientras el tercero hablaba poco y era algo simple, por lo que lo llamaban el lelo. Sintiéndose el rey viejo y débil, pensó que debía arreglar las cosas para después de su muerte, pero no sabía a cuál de sus hijos legar la corona. Díjoles entonces, «Marchaos, y aquel de vosotros que me traiga a él tapiz más hermoso será rey a mi muerte». Y para que no hubiera disputas, llevólos delante del palacio, echó 3 plumas al aire, sopló sobre ellas y dijo, «Iréis a donde vayan las plumas». Voló una hacia levante, otra hacia poniente, y la tercera fue a caer al suelo a poca distancia. Y así, un hermano partió hacia la izquierda, otro hacia la derecha, riéndose ambos de el lelo, que siguiendo la tercera de las plumas, hubo de quedarse en el lugar en que había caído. Sentóse el mozo tristemente en el suelo, pero muy pronto observó que al lado de la pluma había una trampa. La levantó y apareció una escalera. Descendió por ella y llegó ante una puerta. Llamó y oyó que alguien gritaba en él. Interior, ama verde y tronada, pata arrugada, trasto de mujer, que no sirve para nada a quien haya ahí fuera, en el acto quiero ver. Abrióse la puerta y el príncipe se encontró con un grueso sapo gordo, rodeado de otros muchos más pequeños. Preguntó el gordo qué deseaba. «Aló», que respondió el joven, «voy en busca del tapiz más bello y primoroso del mundo». El sapo, dirigiéndose a uno de los pequeños, le dijo, «Ama verde y tronada, pata arrugada, trasto de mujer, que no sirve para nada, aquella gran caja me vas a traer». Fue el sapo joven a buscar la caja. El gordo la abrió y sacó de ella un tapiz, tan hermoso y delicado como no se había tejido otro en toda la superficie de la tierra. Lo entregó al príncipe. El mozo le dio las gracias y se volvió arriba. Los otros 2 hermanos consideraban tan tonto al pequeño que estaban
persuadidos de que jamás lograría encontrar nada de valor. «No es necesario que nos molestemos mucho», dijeron, y a la primera pastora que encontraron. Le quitaron el tosco pañolón que llevaba a la espalda. Luego volvieron a palacio para presentar sus hallazgos a su padre el rey. En el mismo momento, llegó también el lelo con su precioso tapiz, y al verlo el rey exclamó, admirado: «Si hay que proceder con justicia, el reino pertenece al menor». Pero los dos mayores importunaron a su padre, diciéndole que aquel tonto de capirote era incapaz de comprender las cosas. No podía ser rey de ningún modo, y le rogaron que les propusiera otra prueba. Dijo entonces el padre: «Heredará el trono aquel de vosotros que me traiga el anillo más hermoso». Y, saliendo con los tres al exterior, sopló de nuevo 3 plumas, destinadas a indicar los caminos. Otra vez partieron los dos mayores, uno hacia levante, otro hacia poniente, y otra vez fue a caer la pluma del tercero junto a la trampa del suelo. Descendió de nuevo la escalera subterránea y se presentó al sapo gordo para decirle que necesitaba el anillo más hermoso del mundo. Elección. Sapo dispuso que le trajesen inmediatamente la gran caja, y sacándolo de ella, dio al príncipe un anillo refulgente de pedrería, tan hermoso que ningún orfebre del mundo habría sido capaz de fabricarlo. Los dos mayores se burlaron de el lelo, que pretendía encontrar el objeto pedido. Sin apurarse, quitaron los clavos de un viejo aro de coche y lo llevaron al rey. Pero cuando el menor se presentó con su anillo de oro, el rey hubo de repetir: «Suyo es el reino». Pero los dos no cesaron de importunar a su padre, hasta que consiguieron que impusiese una tercera condición, según la cual heredaría el trono aquel que trajese la doncella más hermosa. Volvió a echar al aire las 3 plumas, que tomaron las mismas direcciones de antes. Nuevamente bajó el lelo las escaleras en busca del grueso sapo, y le dijo: «Ahora tengo que llevar a palacio a la doncella más hermosa del mundo». «¡Caramba!», replicó el sapo, «la doncella más hermosa. No la tengo a mano, pero te la proporcionaré». Y le dio una zanahoria vaciada, de la que tiraban, como caballos, 6 ratoncillos. Preguntóle el lelo, con tristeza: «¿Y qué hago yo con esto?». Y le respondió el sapo: «Haz montar en ella a uno de mis sapos pequeños». Cogiendo el mozo al azar uno de los del círculo, lo instaló en la amarilla zanahoria, mas apenas estuvo en ella, transformóse en una bellísima doncella, la zanahoria en carroza y los 6 ratoncitos en caballos. Dio un beso a la muchacha, puso en marcha los corceles y dirigióse al encuentro del rey. Sus hermanos llegaron algo más tarde. No se habían tomado la menor molestia en buscar una mujer hermosa, sino que se llevaron las primeras campesinas de buen parecer. Al verlas el rey exclamó: «El reino será, a mi muerte, para el más joven». Pero los mayores volvieron a aturdir al anciano, gritando: «No podemos permitir que el lelo sea rey», y exigieron que se diese la preferencia a aquel cuya mujer fuese capaz de saltar a través de un aro colgado en el centro de la sala. Pensaban: «Las campesinas lo harán fácilmente, pues son robustas, pero la delicada princesita se matará». Accedió también el viejo rey, y he aquí que saltaron las 2 labradoras, pero eran tan pesadas y toscas que se cayeron y se rompieron brazos y piernas. Saltó a continuación la bella damita que trajera el lelo y lo hizo con la ligereza de un corzo, por lo que ya toda resistencia fue inútil. Y el lelo heredó la corona
y reinó por espacio de muchos años con prudencia y sabiduría. Las 3 hojas de la serpiente. Vivía una vez un hombre tan pobre que pasaba apuros para alimentar a su único hijo. Díjole entonces éste: «Padre mío, estáis muy necesitado, y soy una carga para vos. Mejor será que me marche a buscar el modo de ganarme el pan». Dióle el padre su bendición y se despidió de él con honda tristeza. Sucedió que por aquellos días el rey sostenía una guerra con un imperio muy poderoso. El joven se alistó en su ejército y partió para la guerra. Apenas llegado al campo de batalla, se trabó un combate. El peligro era grande y llovían muchas balas. El mozo veía caer a sus camaradas de todos lados y, al sucumbir también el general, los demás se dispusieron a emprender la fuga. Adelantóse él entonces, los animó diciendo: «No vamos a permitir que se hunda nuestra patria». Seguido de los demás, lanzóse a la pelea y derrotó al enemigo. Al saber el rey que solo a él le debía la victoria, ascendiólo por encima de todos, dióle grandes tesoros y lo nombró el primero del reino. Tenía el monarca una hija hermosísima, pero muy caprichosa. Había hecho voto de no aceptar a nadie por marido y señor, que no prometiese antes solemnemente que, en caso de morir ella, se haría enterrar vivo en su misma sepultura. «Si de verdad me ama», decía la princesa, «¿para qué querrá seguir viviendo?». Por su parte, ella se comprometía a hacer lo mismo si moría antes el marido. Hasta aquel momento, el singularísimo voto había ahuyentado a todos los pretendientes, pero su hermosura impresionó en tal grado al joven que, sin pensarlo un instante, la pidió a su padre. «¿Sabes la promesa que has de hacer?», le preguntó el rey. «¿Qué debo bajar con ella a la tumba, si muere antes que yo?», respondió el mozo. «Tan grande es mi amor, que no me arredra este peligro». Consintió entonces el rey, y se celebró la boda con gran solemnidad y esplendor. Los recién casados vivieron una temporada felices y contentos, hasta que, un día, la joven princesa contrajo una grave enfermedad, a la que ningún médico supo hallar remedio. Cuando hubo muerto, su esposo recordó la promesa que había hecho. Horrorizábale la idea de ser sepultado en vida, pero no había escapatoria posible. El rey había mandado colocar centinelas en todas las puertas, y era inútil pensar en sustraerse al horrible destino. Llegado el día en que el cuerpo de la princesa debía ser bajado a la cripta real, el príncipe fue conducido a ella, y tras él se cerró la puerta, a piedra y lodo. Junto al féretro había una mesa, y con ella 4 velas, 4 hogazas de pan y 4 botellas de vino. Cuando hubiera consumido aquellas vituallas, habría de morir de hambre y sed. Dolorido y triste, comía cada día solo un pedacito de pan y bebía un sorbo de vino, pero bien veía que la muerte se iba acercando irremisiblemente. Una vez que tenía la mirada fija en la pared, vio salir de uno de los rincones de la cripta una serpiente que se deslizaba en dirección al cadáver. Pensando que venía para devorarlo, sacó la espada y exclamó: «Mientras yo esté vivo, no la tocarás», y la partió en 3 pedazos. Al cabo de un rato, salió del mismo rincón otra serpiente, que enseguida retrocedió, al ver a su compañera muerta y despedazada. Pero regresó a los pocos momentos, llevando en la boca 3 hojas verdes. Cogió entonces los 3 segmentos de la serpiente muerta, y encajándolos debidamente, aplicó a cada herida una de las hojas. Inmediatamente quedaron soldados los trozos. El animal comenzó a agitarse, recobrada la vida, y se retiró junto con su compañera. Las hojas quedaron en el suelo, y al desgraciado príncipe, que había asistido a aquel prodigio, se le ocurrió que quizás las milagrosas hojas que habían devuelto la vida a la serpiente
tendrían también virtud sobre las personas. Recogiólas y aplicó una en la boca de la difunta, y las dos restantes en sus ojos. Y he aquí que apenas lo hubo hecho, la sangre empezó a circular por las venas y restituyó al lívido rostro su color sonrosado. Respiró la muerta y abriendo los ojos dijo: «Dios mío, ¿dónde estoy?» «Estás conmigo, esposa querida», respondióle el príncipe, y le contó todo lo ocurrido y cómo la había vuelto a la vida. Dióle luego un poco de pan y vino, y cuando la princesa hubo recobrado algo de vigor, ayudóla a levantarse y a ir hasta la puerta, donde ambos se pusieron a golpear y gritar tan fuertemente que los guardias los oyeron y corrieron a informar al rey. Este bajó personalmente a la cripta y se encontró con la pareja sana y llena de vida. Todos se alegraron sobremanera ante la inesperada solución del triste caso. El joven príncipe se guardó las 3 hojas de la serpiente y las entregó a su criado, diciéndole: «Guárdamelas con el mayor cuidado y llévalas siempre contigo. ¿Quién sabe si algún día podemos necesitarlas?» Sin embargo, habíase producido un cambio en la resucitada esposa. Parecía como si su corazón no sintiera ya afecto alguno por su marido. Transcurrido algún tiempo, quiso él emprender un viaje por mar para ir a ver a su viejo padre, y los 2 esposos embarcaron. Ya en la nave, olvidó ella el amor y fidelidad que su esposo le mostrara cuando le salvó la vida, y comenzó a sentir una inclinación culpable hacia el piloto que los conducía. Y un día, en que el joven príncipe se hallaba durmiendo, llamó al piloto, y cogiendo ella a su marido por la cabeza y el otro por los pies, lo arrojaron al mar. Cometido el crimen, dijo la princesa al marino: «Regresemos ahora a casa, diremos que murió en ruta. Yo te alabaré y encomiaré ante mi padre en términos tales, que me casará contigo y te hará heredero del reino». Pero el fiel criado, que había asistido a la escena, bajó al agua un botecito sin ser advertido de nadie, y en él se dirigió, a fuerza de remos, al lugar donde cayera su señor, dejando que los traidores siguiesen su camino. Sacó del agua el cuerpo del ahogado y, con ayuda de las 3 hojas milagrosas que llevaba consigo y que aplicó en sus ojos y boca, lo restituyó felizmente a la vida. Los 2 se pusieron entonces a remar con todas sus fuerzas, de día y de noche, y con tal rapidez navegaron en su barquita que llegaron a presencia del rey antes que la gran nave. Asombrado éste al verlos regresar solos, preguntóles qué les había sucedido. Al conocer la perversidad de su hija, dijo: «No puedo creer que haya obrado tan criminalmente, mas pronto la verdad saldrá a la luz del día». Y, enviando a los 2 a una cámara secreta, los retuvo en ella sin que nadie lo supiera. Poco después, llegó el barco, y la impía mujer se presentó ante su padre con semblante de tristeza. Preguntóle él: «¿Por qué regresas sola? ¿Dónde está tu marido?» «¡Ay, padre querido!», exclamó la princesa. «Ha ocurrido una gran desgracia. Durante el viaje mi esposo enfermó súbitamente y murió, y de no haber sido por la ayuda que me prestó el patrón de la nave, yo también lo habría pasado muy mal. Estuvo presente en el acto de su muerte, y puede contároslo todo». Dijo el rey: «Voy a resucitar al difunto». Y abriendo el aposento, mandó salir a los 2 hombres. Al ver la mujer a su marido, quedó como herida de un rayo, y cayendo de rodillas, imploró perdón. Pero el rey dijo: «No hay perdón. Él se mostró dispuesto a morir contigo, y te restituyó la vida. En cambio, tú le asesinaste mientras dormía, y ahora recibirás el pago que merece tu acción». Fue embarcada junto con su cómplice en un navío perforado y llevada a alta mar, donde muy pronto los 2 fueron tragados por las olas. Los 3 pelos de oro del diablo. Había una mujer que dio a luz un hijo, el cual nació de pie,
por lo que le predijeron que a los 14 años se casaría con la hija del rey. Por los mismos días pasó el rey por aquella aldea sin que nadie le conociese, y preguntando lo que había de nuevo, le respondieron que acababa de nacer un niño de pie, y que todo lo que emprendiese le saldría bien, y que le habían vaticinado que cuando tuviera 14 años se casaría con la hija del rey. El rey tenía muy mal corazón, y esta predicción le incomodó. Fue a buscar a los padres del recién nacido, y les dijo en tono amistoso: «Vosotros sois unos pobres, dadme a vuestro hijo, y yo cuidaré de él». Negáronse desde luego, mas el forastero les ofreció mucho oro, y se dijeron a sí mismos: «Puesto que el niño ha nacido de pie, todo lo que le suceda será por su bien». Y acabaron por ceder y entregar a su hijo. El rey le puso en una caja y le llevó a orillas de un río, donde le arrojó pensando que libraba a su hija de un amante con el que no contaba. Pero la caja, en vez de irse a fondo, comenzó a flotar como un barquichuelo sin que entrase en ella ni una sola gota de agua. La corriente la arrastró hasta 2 leguas más allá de la capital, donde se detuvo junto a la esclusa de un molino. Un criado del molinero, que se hallaba allí por casualidad, la vio y la sacó con un garfio, esperando encontrar al abrirla grandes tesoros. Pero se halló con un niño muy bonito, despierto y alegre. Le llevó al molino, y el molinero y su mujer, que no tenían hijos, le recibieron como si se le hubiera enviado Dios. Trataron muy bien al huerfanito, que creció en su casa en fuerzas y en buenas cualidades. Sorprendido un día el rey por una tempestad, entró en el molino y preguntó al molinero si era hijo suyo aquel joven. «No, señor», le contestó, «es un expósito que hemos encontrado en una caja que arrastró el agua hasta la esclusa del molino hará unos 14 años. Mi criado le sacó del agua». El rey conoció entonces que este era el niño que había nacido de pie y que arrojó él al río. «Buenas gentes», les dijo, «¿no podría este joven llevar una carta de parte mía a la reina? Le daré 2 monedas de oro por su trabajo». «Lo que mande vuestra majestad», le contestaron, y dijeron al joven que se preparase para ponerse en camino. El rey envió a la reina una carta en que la mandaba prender al portador, darle muerte y enterrarle, de manera que a su regreso lo encontrase hecho todo. El muchacho se puso en camino con la carta, pero se extravió y llegó por la noche a un bosque muy espeso. A lo lejos distinguió una débil luz en medio de las tinieblas, y dirigiéndose hacia aquel lado, llegó a una casita pequeña, donde se encontró una vieja sentada junto al hogar. Sorprendida al ver al joven, le dijo aquella mujer: «¿De dónde vienes y qué quieres?». «Vengo del molino», respondió. «Llevo una carta a la reina, me he perdido en el camino y quisiera pasar la noche aquí». «Desgraciado joven», le replicó la mujer, «has caído en una caverna de ladrones, y si te encuentran aquí, morirás sin remedio». «A Dios gracias», dijo el joven. «No tengo miedo, y además estoy tan cansado que me es imposible ir más lejos». Se echó en un banco y se durmió. Poco después llegaron los ladrones y preguntaron incomodados por qué se hallaba allí aquel forastero. «Ah», dijo la vieja, «es un pobre niño que se ha perdido en el bosque y le he recibido por compasión. Lleva una carta a la reina». Los ladrones pidieron la carta para leerla y vieron que contenía la orden de dar muerte al portador. A pesar de la dureza de su corazón, se compadecieron del pobre diablo. El capitán rompió la carta y puso otra en su lugar, en que decía que tan pronto como llegase, se casara el joven con la hija del rey. Después los ladrones le dejaron dormir en el banco hasta la mañana siguiente, y en cuanto despertó, le entregaron la carta y le enseñaron el camino. Apenas recibió la carta, ejecutó la reina lo que se decía en su contenido. Se celebraron las bodas con magnificencia, la hija del rey se casó con el niño nacido de pie, y como era guapo y amable, vivía a gusto con él. Algún tiempo después, volvió el rey a su palacio y vio que se había cumplido la predicción.
y que el niño nacido de pie se había casado con su hija. «¿Cómo habéis hecho eso?», dijo. «Yo había dado en la carta una orden muy diferente». La reina le enseñó la carta y le dijo que podía ver lo que contenía. La leyó y vio que habían cambiado la suya. Preguntó al joven lo que había hecho de la carta que le había entregado y por qué había dado otra. «No sé nada de eso», replicó el joven, «a menos que no la hayan cambiado la noche que pasé en el bosque». El rey, encolerizado, le dijo: «Esto no puede quedar así. El que pretenda a mi hija debe traerse del infierno 3 pelos de oro de la cabeza del diablo. Tráemelos, y entonces te pertenecerá a mi hija». El rey, al darle esta comisión, creía que no volvería más. El joven le respondió: «No tengo miedo al diablo, iré a buscar los 3 pelos de oro». Y se despidió del rey y se puso en camino. Llegó a poco delante de una gran ciudad, a cuya puerta le preguntó el centinela cuál era su estado y lo que sabía. «Todo», le respondió. «Entonces», dijo el centinela, «haz el favor de decirnos por qué la fuente de nuestro mercado, que antes daba siempre vino, se ha secado y no mana más que agua». «Esperad», le respondió, «y os lo diré a mi regreso». Más lejos, llegó delante de otra ciudad. El centinela de la puerta le preguntó cuál era su estado y lo que sabía. «Todo», le contestó. «Entonces, haz el favor de decirnos por qué el árbol grande de nuestra ciudad, que antes daba siempre manzanas de oro, no produce ya ni aún hojas». «Esperad», le respondió, «y os lo diré a mi regreso». Más lejos todavía llegó delante de un ancho río que necesitaba pasar. El barquero le preguntó su estado y lo que sabía. «Todo», le respondió. «Entonces», dijo el barquero, «haz el favor de decirme si debo permanecer siempre en este puesto, sin ser relevado nunca». «Espera», le contestó, «y te lo diré a mi regreso». Al otro lado del agua encontró la boca del infierno, estaba negra, llena de humo. El diablo no se hallaba en su casa, pero encontró a su patrona, que estaba sentada en un sillón grande. «¿Qué quieres?», le preguntó, con un tono bastante dulce. «Necesito 3 pelos de oro de la cabeza del diablo, sin lo cual no puedo vivir con mi mujer». «Mucho pedir es eso», le dijo, «y si el diablo te ve cuando entre, pasarás un rato muy malo. Sin embargo, tengo interés por ti, y voy a procurar ayudarte». Le convirtió en hormiga y le dijo: «Ocúltate en los pliegues de mi vestido, aquí estarás seguro». «Gracias», la contestó, «creo que esto va bien, pero necesito además saber 3 cosas. ¿Por qué una fuente que manaba siempre vino no mana ya ni aún agua? ¿Por qué un árbol que daba manzanas de oro no produce ya ni aún hojas? Y si cierto barquero debe permanecer siempre en su puesto, sin ser relevado nunca». Esas son 3 preguntas muy difíciles, pero no tengas cuidado. Está con atención a lo que diga el diablo cuando le arranque los 3 pelos de oro. Por la noche volvió el diablo a su casa, y apenas había entrado, notó un olor extraño. «¿Qué hay aquí de nuevo?», dijo. «Huele a carne humana». Registró todos los rincones, pero sin encontrar nada, y la patrona le armó una quimera. «Acabo de barrer y de arreglarlo todo», le dijo, «y vas a desarreglarlo. Siempre estás oliendo a carne humana. Siéntate y cena». Como estaba cansado, en cuanto cenó, puso la cabeza en la rodilla de la patrona, y la dijo que le expulgase un poco, pero no tardó en dormirse y roncar. La vieja cogió un pelo de oro, lo arrancó y lo puso a su lado. «¡Ay!», exclamó el diablo, «¿qué haces?». «He tenido un mal sueño», dijo la patrona, «y te he agarrado del pelo». «¿Qué has soñado?», la preguntó el diablo. «He soñado que la fuente de un mercado que manaba siempre vino, se ha secado y no da ya ni aun agua. ¿Cuál puede ser la causa?».
¡Ah! ¡Si lo supieran!, contestó el diablo. Hay un sapo en la fuente debajo de una piedra. No tienen más que matarle, y volverá a manar vino. La huéspeda se puso a expurgarle otra vez. Se volvió a dormir y comenzó a roncar. Entonces le arrancó el segundo pelo. ¡Ay! ¿Qué haces?, exclamó el diablo encolerizado. No te muevas, le respondió. Es un sueño que he tenido. ¿Qué has soñado?, la preguntó. He soñado que en cierto país hay un árbol que daba antes manzanas de oro y ahora no tiene ni aún hojas. ¿Cuál puede ser el motivo? Oh, si lo supieran, replicó el diablo. Hay un ratón que seca la raíz. No tienen más que matarle y el árbol volverá a producir manzanas de oro. Pero si continúa royéndola, se secará por completo. Ahora dejadme en paz tú y tus sueños. Si me vuelves a despertar, te daré un bofetón. Pacificóle la patrona y volvió a expurgarle hasta que se durmió y comenzó a roncar. Entonces le arrancó el tercer pelo de oro. El diablo se levantó gritando y quería pegarla, pero ella le supo engañar, diciéndole: ¿Quién puede librarse de un mal sueño? ¿Qué has soñado ahora?, la preguntó con curiosidad. He soñado con un barquero que se queja de estar pasando siempre el río con su barca, sin que le reemplace nunca nadie. ¡Ah, el tonto!, repuso el diablo. No tiene más que poner el remo en la mano al primero que vaya a pasar el río y quedará libre, viéndose el otro obligado a servir a su vez de barquero. Como la patrona le había arrancado los 3 cabellos de oro y había sabido las 3 respuestas que quería saber, le dejó en paz y él se durmió hasta la mañana siguiente. Apenas hubo el diablo salido de la casa, cogió la vieja a la hormiga de entre los pliegues de su vestido y volvió al joven su forma humana. Ahí tienes los 3 cabellos, le dijo. ¿Has oído bien las respuestas del diablo a tus 3 preguntas? Muy bien, respondió. No las olvidaré. Entonces ya no tienes cuidado, le dijo, y puedes seguir tu camino. Dio gracias a la vieja por lo bien que le había ayudado, y salió del infierno muy contento de haber tenido tan buena fortuna. Cuando llegó donde estaba el barquero, se hizo pasar al otro lado antes de darle la respuesta prometida, y entonces le dio el consejo del diablo. No tienes más que poner el remo en la mano al primero que venga a pasar el río. Poco después llegó a la ciudad, donde se hallaba el árbol estéril. El centinela esperaba también su respuesta. «Mata al ratón, que roe las raíces», le dijo, «y volverán a nacer las manzanas de oro». El centinela le dio en agradecimiento 2 asnos cargados de este metal precioso. Tocó, por último, en la ciudad, cuya fuente estaba seca, y dijo al centinela: «En la fuente, debajo de la piedra, hay un sapo. Buscadle y matadle, y volverá a correr el vino en abundancia». El centinela le dio las gracias, y 2 asnos además cargados de oro. El niño nacido de pie llegó por último donde se hallaba su mujer, que se regocijó de todo corazón por su regreso, y en particular al saber que todo le había salido bien. Entregó al rey los 3 pelos de oro del diablo. El rey quedó muy satisfecho al ver los 4 asnos cargados de oro, y le dijo: «Ahora has cumplido ya con todas las condiciones, y mi hija es tuya. Pero, querido hijo mío, dime, ¿de dónde has sacado tanto oro? Pues has traído un verdadero tesoro». «Lo he cogido», le contestó, «cerca de un río que he atravesado. Es la arena que hay en aquella orilla». «¿Podría yo coger otro tanto?», le preguntó el rey, que era muy avaro. «Y mucho más», le respondió. «Hay un barquero, dirigíos a él para pasar el río, y podréis llenar todos los sacos que llevéis». El avaro monarca se puso enseguida en camino, y al llegar a la orilla del río, hizo señal al barquero para que arrimase la barca. El barquero le mandó entrar,
y en cuanto estuvieron al otro lado, le puso el remo en la mano y saltó fuera. El rey quedó así de barquero en castigo de sus pecados. ¿Sigue siéndolo todavía? Ah, sin duda, puesto que nadie le ha tomado el remo. El enano saltarín, Rumpelstiltskin. Cuentan que en un tiempo muy lejano, el rey decidió pasear por sus dominios, que incluían una pequeña aldea en la que vivía un molinero junto con su bella hija. Al interesarse el rey por ella, el molinero mintió para darse importancia. Además de bonita, es capaz de convertir la paja en oro hilándola con una rueca. El rey, francamente contento con dicha cualidad de la muchacha, no lo dudó un instante y la llevó con él a palacio. Una vez en el castillo, el rey ordenó que condujesen a la hija del molinero a una habitación repleta de paja, donde había también una rueca. «Tienes hasta el alba para demostrarme que tu padre decía la verdad y convertir esta paja en oro. De lo contrario, serás desterrada». La pobre niña lloró desconsolada, pero he aquí que apareció un estrafalario enano que le ofreció hilar la paja en oro a cambio de su collar. La hija del molinero le entregó la joya y... ¡Zis, zas, zis, zas! El enano hilaba la paja que se iba convirtiendo en oro en las canillas, hasta que no quedó ni una brizna de paja y la habitación refulgía por el oro. Cuando el rey vio la proeza, guiado por la avaricia, espetó: «Veremos si puedes hacer lo mismo en esta habitación», y le señaló una estancia más grande y más repleta de paja que la del día anterior. La muchacha estaba desesperada, pues creía imposible cumplir la tarea, pero como el día anterior, apareció el enano saltarín. «¿Qué me das si hilo la paja para convertirla en oro?», preguntó al hacerse visible. «Solo tengo esta sortija», dijo la doncella tendiéndole el anillo. «Empecemos, pues», respondió el enano. E zis, zas, zis, zas. Toda la paja se convirtió en oro hilado. Pero la codicia del rey no tenía fin, y cuando comprobó que se habían cumplido sus órdenes, anunció: «Repetirás la hazaña una vez más. Si lo consigues, te haré mi esposa». Pues pensaba que, a pesar de ser hija de un molinero, nunca encontraría mujer con dote mejor. Una noche más, lloró la muchacha, y de nuevo apareció el grotesco enano. «¿Qué me darás a cambio de solucionar tu problema?», preguntó, saltando, a la chica. «No tengo más joyas que ofrecerte», y pensando que esta vez estaba perdida, gimió desconsolada. «Bien, en ese caso, me darás tu primer hijo», demandó el enanillo. Aceptó la muchacha. «¿Quién sabe cómo irán las cosas en el futuro?», dijo para sus adentros. Y como ya había ocurrido antes, la paja se iba convirtiendo en oro a medida que el extraño ser la hilaba. Cuando el rey entró en la habitación, sus ojos brillaron más aún que el oro que estaba contemplando, y convocó a sus súbditos para la celebración de los esponsales. Vivieron ambos felices y al cabo de un año tuvieron un precioso retoño. La ahora reina había olvidado el incidente con la rueca, la paja, el oro y el enano, y por eso se asustó enormemente cuando una noche apareció el duende saltarín reclamando su recompensa. «Por favor, enano, por favor, ahora poseo riqueza, te daré todo lo que quieras. ¿Cómo puedes comparar el valor de una vida con algo material? Quiero a tu hijo», exigió el desaliñado enano. Pero tanto rogó y suplicó la mujer que conmovió al enano. «Tienes 3 días para averiguar cuál es mi nombre. Si lo aciertas, dejaré que te quedes con el niño». Por más que pensó y se devanó los sesos la molinerita para buscar el nombre del enano, nunca acertaba la respuesta correcta. Al tercer día, envió a sus exploradores a buscar nombres diferentes por todos los confines del mundo.
De vuelta, uno de ellos contó la anécdota de un duende, al que había visto saltar a la puerta de una pequeña cabaña cantando: «Hoy tomo vino y mañana cerveza, después al niño sin falta traerán. Nunca se rompan o no la cabeza, el nombre Rumpelstiltskin adivinarán». Cuando volvió el enano la tercera noche y preguntó su propio nombre a la reina, ésta le contestó: «Te llamas Rumpelstiltskin». «No puede ser», gritó él. «No lo puedes saber. Te lo ha dicho el diablo». Y tan grande fue su enfado, que dio una patada en el suelo, que le dejó la pierna enterrada hasta la mitad, y cuando intentó sacarla, el enano se partió por la mitad. Y así, llegamos al final de este fascinante viaje por el reino de los objetos mágicos de los hermanos Grimm. Esperamos de corazón que hayas disfrutado de cada historia y que las valiosas lecciones de estos cuentos resuenen contigo. Nos encanta compartir estas joyas literarias y ver cómo inspiran a nuestra increíble comunidad. Si este audiolibro te ha encantado, por favor, regálanos un me gusta. Tu apoyo nos ayuda a que más personas descubran la magia de estos relatos inmortales. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estos objetos mágicos te pareció más intrigante o qué enseñanza te llevas de este episodio? Tu opinión es muy valiosa para nosotros. No olvides que la aventura continúa. En nuestro próximo episodio exploraremos nuevas y maravillosas historias de los Grimm. Hasta la próxima, y que los cuentos sigan iluminando tu imaginación.